Bienvenidos a todos, en el video de hoy vamos a hablar sobre la estructura de selección múltiple switch. Anteriormente, en otros videos, habíamos hablado sobre la estructura de selección simple if, la estructura de selección doble if else, y la estructura de selección doble encadenada if else if para solucionar problemas que involucren temas de decisiones. Pues bien, en este video aprenderemos a utilizar la estructura de selección múltiple switch, y veremos también algunos ejemplos. La estructura de selección múltiple switch permite seleccionar una ruta de entre varias rutas posibles en base al valor de una variable selector que se compara con una lista de constantes enteras o de carácter. Cuando se encuentra una correspondencia entre el valor de la variable selector y una constante, se ejecuta la acción o el grupo de acciones asociadas a dicha constante. Si el selector no coincide con ninguna constante, se efectúa la acción por defecto, si es que existe. En la siguiente tabla se muestra el código y el pseudocódigo de la estructura switch. Para entender este concepto desarrollaremos algunos ejemplos. Problema 1. Diseñe un programa que determine la cantidad de días y el nombre de un mes conociendo los valores numéricos del mes y del año. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables. 1. Declaración de variables. Se ha podido identificar a 3 variables enteras que son días, mes y año, y a una variable cadena nombre. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar el mes y el año. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, primero determinaremos el nombre del mes de la siguiente manera. Según sea mes, para el caso que sea 1, el nombre del mes será enero. Para el caso que sea 2, el nombre del mes será febrero. Para el caso que sea 3, el nombre del mes será marzo. Para el caso que sea 11, el nombre del mes será noviembre. Caso por defecto, el nombre del mes será diciembre. Ahora, determinaremos el número de días del mes de la siguiente manera. Según sea el mes, para el caso que sea 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, el número de días será 31. Para el caso que sea 4, 6, 9 y 11 el número de días será 30. Caso por defecto. Debemos tener en cuenta que febrero puede tener 28 o 29 días si el año es bisiesto. Un año es bisiesto cuando es múltiplo de 4, y no de 100 o cuando es múltiplo de 400. Entonces decimos que si abrimos y cerramos paréntesis, año residuo de 4 es igual a 0, significa que año es múltiplo de 4. Y además, abrimos y cerramos paréntesis, de nuevo abrimos y cerramos paréntesis. Año residuo de 100 es diferente de 0, significa que no es múltiplo de 100. O, abrimos y cerramos paréntesis. Año residuo de 400 es igual a 0, significa que es múltiplo de 400. Si cumple dicha condición, entonces días será igual a 29, de lo contrario días será igual a 28. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado el nombre y la cantidad de días que tiene el mes. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello hemos creado un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario, y así poder interactuar con nuestro programa. Si nuestro applet anda bien, procederemos a pasar nuestro pseudocódigo considerando las reglas de programación del lenguaje Java. Declaramos las variables días, mes, año de tipo int, y la variable nombre de tipo string. Ahora definimos la entrada de datos. Si bien es cierto que vamos a ingresar un número desde la caja de texto, ese valor está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable de tipo int, o real de tipo double.
Recordemos que, si asignamos un valor entero a una variable de tipo double, ese valor se convertirá automáticamente al tipo de dato double. Pero no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int, eso causaría un error de sintaxis. Ahora procederemos a determinar el nombre y el número de días del mes. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, imprimimos el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro primer ejemplo. Problema 2. Dados los siguientes tipos de papel y sus respectivas dimensiones. Se conoce como área imprimible al área que queda libre luego de descontar los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. Diseñe un programa que permita obtener el área imprimible de un tamaño de papel elegido en centímetros cuadrados. Considere que, 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. De la misma manera que en el ejemplo anterior, como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas en el problema y otras que nosotros creemos necesarios crearlas, pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables. 1. Declaración de variables. Se ha podido identificar a una variable entera tamaño y a 7 variables reales que son los márgenes superior, inferior, derecho e izquierda, las dimensiones ancho y alto, y el área. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar el tamaño y los márgenes superior, inferior, derecha e izquierda. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, lo primero que haremos será determinar el ancho y alto del papel en centímetros de la siguiente manera. Según sea el tamaño del papel, para el caso que sea 0, el ancho será igual a 29.7 centímetros. Y el alto será igual a 21.0 centímetros. Para el caso que sea 1,
el ancho será igual a 18.2 centímetros. Y el alto será igual a 25.7 centímetros. Para el caso que sea 2, el ancho será igual a 14.8 centímetros, y el alto será igual a 21.0 centímetros. Para el caso que sea 3, el ancho será igual a 8.5 multiplicado por 2.54 centímetros. Y el alto será igual a 11 multiplicado por 2.54 centímetros. Para el caso que sea 4, el ancho será igual a 8.5 multiplicado por 2.54 centímetros, y el alto será igual a 14 multiplicado por 2.54 centímetros. Para el caso que sea 5, el ancho será igual a 7.25 multiplicado por 2.54 centímetros, y el alto será igual a 10.5 multiplicado por 2.54 centímetros. Caso por defecto, el ancho será igual a 5.5 multiplicado por 2.54 centímetros, y el alto será igual a 8.5 multiplicado por 2.54 centímetros. Ahora, calcularemos el área imprimible, que va a ser igual al ancho menos el margen izquierdo y derecho todo entre paréntesis multiplicado por el alto menos el margen superior e inferior todo entre paréntesis. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado el área calculada. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello hemos preparado un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario, y así poder interactuar con nuestro programa. Si nuestro applet anda bien, pasamos nuestro pseudocódigo considerando las reglas de programación del lenguaje Java. Declaramos la variable tamaño de tipo int, y las variables margen superior, inferior, derecha, izquierda, ancho, alto y área de tipo double. Ahora procederemos a definir la entrada de datos. Para el caso de tamaño, como se trata de una lista desplegable del cual se va a seleccionar un ítem, debemos de obtener su índice. De lo contrario, si fuera un campo de texto, deberíamos de obtener el texto y convertirlo al tipo de dato requerido como ocurre en los siguientes casos. Si bien es cierto que vamos a ingresar un número desde la caja de texto, ese valor está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable entera de tipo int, o real de tipo double. Recordemos que, si asignamos un valor entero a una variable de tipo double, ese valor se convertirá automáticamente al tipo de dato double. Pero no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int, eso causaría un error de sintaxis. Ahora procederemos a calcular el ancho y el alto del papel en centímetros para después poder calcular el área imprimible. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, imprimimos el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro segundo ejemplo, y nos vemos en el próximo video.